el pecado para llevarlos a la tierra prometida, que es a lo que es la presentación de la bendición de Dios, y ellos no necesariamente apreciaron esto, o más bien podríamos decir no estaban bien preparados para esto. Egipto, representación de lo que es el pecado. Entonces, la primera pregunta que tenemos en el enlistado es, ¿qué es el pecado? Para eso les voy a invitar para que vayan a mi historia favorita, la de José, que se encuentra en Génesis, y vamos a leer una porción de Génesis 39, versículos del 7 al 9. Génesis 37, perdón, 39, versículos 7 y 9, que dice, y aconteció que después de eso que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y después hace una pregunta a José y dice, ¿cómo pues haría yo qué cosa? Gran mal y pecaría contra Dios. Allí más o menos nos da una introducción de lo que sería una definición del pecado, que es hacer lo malo, y también nos presenta que es algo que va en contra de lo que Dios quiere. Con eso como nuestra base, entonces vamos a lo que la Biblia define como pecado, y eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Primera de Juan 3, 4. Esta es la que se conoce como la definición bíblica de lo que es pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, dice, infringe la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción o transgresión de la ley. Todos nosotros como personas tenemos lo que es lo que llamaríamos una conciencia. Y la conciencia frecuentemente nos dirige y nos dicta, esto está bien o esto está mal. Pero hay algunas cosas que van un poco más por encima de lo que es nuestro concepto general, y entonces tenemos lo que llamamos las reglas o lo que son las leyes. Hay algunas leyes que son naturales, y no es tanto porque uno sepa, lo sepa por algo escrito, sino por lo que sucede. Uno de ellos es la ley de la gravedad. ¿Qué sucede si una persona está caminando en un techo y sigue y sigue y sigue caminando en el vacío? Se cae. ¿Y por qué se cae? Hay una cosa que se llama ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad dice, todo lo que sube tiene que bajar, excepto que haya algo que lo apoye y lo soporte. Ahora, ningún gobierno da o escribe esa ley, porque es una ley natural y nadie, aunque quiera, puede cambiarlo. Y esa no es una ley que va de acuerdo con raza, cultura, edad, ni nada de eso. Eso le sucede al anciano, al joven, mujer, hombre, rico, pobre, no importa cuál. Son leyes naturales. Ahora, cuando Dios da sus leyes, Él como nuestro creador, es algo que se aplica a todos en general. Pero la cosa es esta, como no son leyes naturales en el sentido de lo que es el medio ambiente, sino leyes morales, muchas veces nosotros como personas tenemos la idea o el concepto de que los podemos cambiar. Y entonces las personas pueden decir, ah, bueno, eso era en esos tiempos, pero ahora que estamos en tiempos modernos, lo que podemos hacer es cambiarlos, acomodarlos a nuestra situación. Adivine qué. Como lo que sucede con una persona que camina y va en el vacío, se cae y se lastima, lo mismo sucede con las personas cuando la ley de Dios dice una cosa y vamos en contra de ellas. Mire, por ejemplo, lo que dice ahora Romanos capítulo 7, versículo 8. Romanos capítulo 7, versículo 8. Romanos 7, 8 dice, mas el pecado tomando
ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Esa concupiscencia quiere decir, otra palabra para eso es codicia. Porque sin la ley, el pecado, ¿qué cosa? Está muerto. Una de las cosas, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, una de las cosas que vemos es de que la ley, o bueno, más bien, el pecado existe porque hay una ley. Si no hubiera ley, no habría pecado. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos, por ejemplo, en la calle lo que conocemos como leyes de tránsito. Antes de que hubieran carros, vehículos y cosas así, no existían leyes de tránsito porque no se necesitaba. La gente va caminando y ya. Una vez que hay vehículos y hay una gran cantidad y están cruzándose, entonces comienzan a haber accidentes. Entonces, el ser humano lo que hace es coloca reglas para que haya un mejor funcionamiento y un mejor fluido de. Las reglas que el ser humano establece usualmente son para tratar de prevenir algún problema, no así con Dios. Dios tiene sus leyes que son principios básicos de siempre y mientras sigamos estas, entonces no vamos a tener problemas. Ahora, como Dios siempre ha tenido leyes, siempre y cuando haya una falta a ellas, entonces va a entrar dentro de lo que es el mundo, lo que es el pecado. La cosa es de que también hay diferentes tipos, por decirlo así, hay diferentes tipos de pecados. Vamos a ver algunos de ellos. En Isaías 55, versículo 7, es donde vemos la primera descripción de ellos. Es más, este versículo tiene un par de tipos de pecado. Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No sé si se dan cuenta de que aquí hay dos tipos. ¿Alguien que podría mencionar alguno que haya notado cuántos tipos de pecados se menciona aquí? Dice, deje el impío, dice, su camino. Y el hombre inicuo, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Aquí estamos hablando, camino es algo material tangible. Entonces hay acciones que son pecaminosos. Ese es un tipo. Pero el otro es el pensamiento. Aún la Biblia nos dice, así como piensa el hombre, así es él. Y cuando pensamos, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Bueno, de Eva, que fue la que primero se registra. Dice que ella vio que el fruto era bueno, agradable a los ojos, o sea, pensó primero y después actuó. Usualmente los actos que nosotros realizamos como personas siguen a un pensamiento que hayamos tenido anteriormente. Hay algunas personas que no llegan al acto frecuentemente porque no tuvieron la oportunidad. Por ejemplo, dice la Biblia también, si alguna persona mira a otra para desearla en su corazón, ¿qué cosa ya hizo? Ya adulteró con ella y cometer adulterio es un pecado. Pero la persona puede decir, yo no toqué a nadie. No, pero ya lo pensó. Y no solamente se trata de algo que pasa por la mente, sino que lo que hace que es, lo confabula, lo desarrolla y lo hace exponencial, comparado con algo que cruza por la mente y entonces uno lo desecha. ¿Okay? Lo que es el pensamiento y lo que es el acto. Y muchas personas o muchas veces como personas no llegamos al acto porque no tenemos la oportunidad, la posibilidad o algo nos obstruyó de hacerlo, pero si tuviéramos toda la libertad, entonces probablemente lo haríamos. De ahí entonces lo que son los actos que la persona realiza o también los pensamientos. Otro que vamos a ver, Santiago 4:17, otro tipo de pecado. Santiago 4:17. Dice Santiago 4:17, el pecado pues está en
saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ok. Hablamos acerca de aquellas cosas que son de acción, pero en algunas ocasiones lo que es la inacción también llega a ser de lo que es el pecado. Yo sé que debo de hacer esto, es una dirección que se me pidió que hiciera y yo decido no hacerlo. La persona puede decir, no, pues yo no hice nada. Bueno, en eso está el pecado, en haber sabido que debía de haber hecho eso y no lo hace. Así que tenemos lo que es el del pensamiento, del de la acción, y en este caso se le llama a este el pecado de omisión o el pecado de no hacer lo que se debía de haber hecho. ¿Perdón? El de negarse a hacer algo, muy bien. Ahora, este último que vamos a analizar está en Romanos 14:23. Y creo que es el que probablemente nos pegue duro a la mayoría. Romanos 14:23. Romanos 14:23 que dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con qué cosa? Con fe. Y después al final dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, cuando realizamos alguna cosa y no viene de fe, ¿qué es fe? Fe es tener nuestra confianza en lo que no realmente hemos palpado, miramos, es tener confianza, por ejemplo, en lo que es la promesa, en las promesas de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos actuando y no realmente tenemos esa confianza y o dudamos, eso se nos cuenta como pecado. No sé si recuerdan la escena de cuando Pedro estaba caminando sobre el mar. Estaban ellos en la barca, Jesús viene caminando sobre el agua y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua también. Y el Señor le dijo, bueno, vente. Y entonces comenzó a caminar. Pero después comenzó a dudar. ¿Y qué sucedió con Pedro? Comenzó a hundirse. ¿Por qué comenzó a hundirse? Porque uno, quitó los ojos de Jesús, dos, comenzó a dudar en cuanto a lo que estaba haciendo y entonces se comenzó a sumergir. Eso es, y el mismo Señor cuando lo sacó le dice, ¿por qué dudaste? Y ahí es donde como cristianos es principalmente lo que nos pide el Señor. Como dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En la noche de ayer, para los que estuvimos aquí, el pastor dio yo creo, una muy buena introducción de lo que se encuentra en la hojita, en la parte, en la sección número 2, que son las generalidades del pecado. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Dónde empezó el pecado? En el cielo. Apocalipsis 12:7 al 10 habla acerca de eso, que hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, ya no hubo lugar para él y fue echado. De igual manera, en Ezequiel 28:14 y Isaías 14, si tienen tiempo pueden leerlo en su casa, son unas secciones un poquito más extensas, pero eso sería como un poquito de resumen también. ¿Cómo es de que este querubín o ángel cubridor que estaba en la presencia de Dios fue creado perfecto, pero en su corazón se desarrolló qué cosa? La maldad y el orgullo. Y entonces él pecó. Porque como se mencionó anoche, algunas personas dicen, pues existe mal en el mundo por el diablo. ¿Y quién creó al diablo? Nadie creó al diablo, él se creó a sí mismo. A ver, ¿así apareció de la nada? No. Dios creó a Lucifer y Lucifer era perfecto. Todo estaba bien con él. Pero él entonces en su mente comenzó a idearse y estos versículos nos enseñan y nos indican que lo que sucedió con él es de que comenzó a desear tener no necesariamente el amor de Dios, sino la posición y el poder de Dios. Entonces comenzó a codiciar la posición de Dios, quiso ser igual a Dios
por lo tanto trató de robarle la posición de Dios. Y si notan, por medio de esas mismas cosas, él comienza a quebrar los mandamientos. No codiciarás, no robarás, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Y qué es? ¿Cómo conocemos eso? Como pecado. Entonces, él aún en el cielo pecó y por eso fue echado. Y la cosa que aprendemos con él es que nuestros pecados frecuentemente no solamente nos afectan a nosotros, sino que afecta también a otras personas. Ahora, después llega aquí en la tierra. Y en la tierra, ¿cómo estuvo involucrado eso de lo del pecado? Vamos a leerlo en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. Justito después de que fue la creación y todo estaba bien y todo estaba perfecto, lo que sucede es, Génesis 3 del 1 al 6 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, pero del fruto del árbol, versículo 3, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Se recuerdan del versículo que habíamos visto en Romanos 14:23 que dice que lo que no proviene de fe es pecado? Ok, aún aquí lo podemos aplicar también. ¿Por qué? Dios le dijo, si come va a morir. La serpiente le dijo, no, usted puede comer porque no va a morir. Entonces Eva comenzó a dudar de lo que dijo Dios y en vez de eso comenzó a creer lo que dijo Lucifer. Entonces dudó de lo que dijo Dios o le perdió la fe, diríamos nosotros, a lo que dijo Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Entra el pecado. Pregunta, ¿se murió Eva como Dios había dicho? ¿Perdón? En ese rato no, pero en ese rato sí. Espiritualmente no. Ahora, he escuchado personas hablar acerca de eso, espiritual. La cosa es esta, cuando una persona normalmente muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra. Si ella hubiera muerto espiritualmente, su espíritu hubiera vuelto a Dios y su cuerpo no podría seguir viviendo porque le haría falta el espíritu. Pero ella siguió viviendo. Pero ¿sabe lo que sucedió? Entró el plan de Dios para lo que es la salvación por medio del sacrificio de un animal. Porque más adelante ahí en Génesis 3, creo que es el versículo 19, habla de que Dios les hizo túnicas de pieles. ¿De dónde sacó Dios las túnicas de pieles? De los corderos. Y los corderos dijeron, ¿sabe qué? Me voy a abrir el zipper, me quito mi piel y se lo doy. Tuvieron que morir. Porque la razón por la cual tenían que morir es el versículo que vamos a ver siguientemente, que es Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque si leemos solamente por seccioncitas y no tomamos en cuenta toda la Biblia, podría parecer que Dios no tenía razón y que realmente Satanás había tenido razón, porque Satanás le dijo, no vas a morir. Y Eva vivió bastante tiempo y tuvo hijos e hijas de a montón. Pues sabemos por nombre por lo menos 3 de ellos. Caín, Abel y después tuvieron a Set. Y Set nació cuando Adán tenía como 150 y tantos años. Y después de eso tuvieron más hijos. Romanos 6:23 dice, porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eva no murió en ese tiempo porque la dádiva de Dios entró por medio del Cordero
Y más adelante o un poquito más adelante vamos a ver, por ejemplo, cuando Juan el Bautista vio y se encuentra a Jesús y lo ve de lejos, dice, he aquí el Cordero de Dios que, ¿qué cosa? Quita el pecado desde la fundación del mundo. Pues el Cordero que murió en el lugar de Eva representaba a Jesús, que ayudó a quitarle su pecado para que ella no tuviese que morir en ese momento. Nosotros eventualmente morimos como lo que es una consecuencia del pecado y es una transición. La Biblia lo presenta como un dormir, pero no como una paga del pecado, que es una muerte final. Eso va a ser después de la segunda venida de Jesús. Ok, entonces esas serían las generalidades que podemos ver de la Biblia. Ahora, todos quieren que le paguen, pero cuando se trata del pecado, nadie quiere que le den su salario. ¿Por qué? Porque es la muerte. ¿Y quién quiere morirse? Ok, ya me estaba asustando. Ahora vamos a entrar a unas preguntitas, considero yo, un poquito interesantes. El número 3 dice, ¿por qué permitió Dios el pecado? O sea, Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran del fruto. Cuando Eva estaba agarrando el fruto, ¿por qué no llegó Dios y le pega en la mano? Un padre le dice a un hijo, no toque el fuego, no agarre eso. Y el padre cuando lo ve y le dijo que no lo, ¿qué hace el padre? Llega ahí, le da un manotazo y, ¡hey! Le dije que no. Pero aquí, ¿qué hizo Dios? Calladito, ¿por qué? Josué 24:15. Josué 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses ajenos, quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Porque yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Esto es relacionado con una decisión. ¿Recuerdan cuando estudiamos el tema acerca de lo que es Dios? Y dice, Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Para que realmente pueda ser amor, varias cosas tienen que suceder. Y la principal de ellas es de que la otra persona a la propuesta que haga tenga la libertad de decirle sí, pero también que tenga la libertad de decirle que no. Y miren esto, Dios, el grande y todopoderoso, hace criaturas que son básicamente como polvo y nosotros tenemos la posibilidad de decirle a Dios, sí está bien, o tenemos la posibilidad de decirle a Dios, no. Y por medio del acto que Eva realizó, Eva le dijo a Dios, no. Y Dios está bueno. Pero hay leyes y la ley dice, la paga del pecado es muerte. Y la razón por la cual ella no murió, y lo mismo con Adán, entonces eso quiere decir que en ese proceso dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. La razón por la cual ellos vivieron es porque se arrepintieron. No lo dice en el versículo, pero al unir toda la Biblia, entonces podemos llegar sanamente a lo que es esa conclusión. Ahora, por amor, lo que hizo Dios es que les presentó una solución. Y entonces, como les mencioné, ahí es donde usamos el resto de la Biblia también. Y primero vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, versículos 14 y 15. 14 primero. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros como seres humanos estamos en esta condición de carne y hueso, Él también participó de lo mismo, dice, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, o es a saber, ¿quién? El diablo.
Jesús mismo dijo, si hay un hombre fuerte en una casa, antes de que alguien pueda venir y tomar posesión, tiene que venir y ganarle al dueño de la casa para poder tomar posesión. Ok. Cuando Dios crea a Adán y Eva, Adán era el responsable o representante de la tierra. Cuando él se somete a lo que es Satanás, le da la autoridad de ser lo que llamamos el príncipe o el supervisor de lo que es la tierra. Por eso aún la Biblia presenta a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿Qué es un príncipe? Es una persona de autoridad, pero no es el dueño. El príncipe todavía está debajo del rey. O sea, Satanás está por debajo de Dios, pero en lo que es la tierra, él es el regidor o el representante de. Ahora, lo que hizo Jesús fue venir en la condición de ser humano, luchar contra Satanás por medio de su vida justa y sin pecado, y muere, y al morir entonces le quita a lo que es Satanás la autoridad de ser el representante de la tierra, y por eso ahora la Biblia nos dice que nosotros como seres humanos tenemos en el cielo, ¿qué cosa? Un sumo sacerdote que nos representa. Originalmente debió haber sido Adán, pero él se lo cede a Satanás, y Jesús viene y vence a Satanás, y entonces él llega a ser el representante de nosotros en la tierra. Entonces, él participa de carne y sangre para llegar a ese punto. Versículo 15. Y dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque cuando estamos en pecado estamos esclavos a Satanás y a la servidumbre. El otro versículo es Romanos 16, versículo 17 al 20, y ese nos va a dar un poquito más de explicación y aclaración de lo que es este versículo anterior. Romanos 16, 17. Dice, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres. Y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples para el mal. Versículo 20, que es el principal, dice, y el Dios de paz, dice, quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Pregunta. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿venció a Satanás? Sí. Entonces, ¿Satanás está destruido completamente? No. No sé si notaron este versículo, dice, el Dios de paz, dice, quebrantará presto a Satanás. ¿Quién está haciéndolo? Dios. Pero terminemos la frase. Debajo de vuestros pies, ¿debajo de los pies de quién? El suyo y el mío. O sea, Jesús, por su vida de dedicación a Dios, venció a Satanás en la vida de él. Pero lo mismo debe de suceder con usted y conmigo, para que como Jesús fue al reino, nosotros también vayamos al reino. Y eso es la promesa que Dios había hecho. Bueno, ya básicamente terminamos ese. A ver, sí lo tengo. Estaba diciendo que no lo tenía, pero sí lo tenía. Es en la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo hacer? ¿Cómo es que Dios va a resolver el problema del pecado sin destruirnos a nosotros? Porque eventualmente el objetivo de Dios es deshacer y destruir completamente lo que es el pecado. Pero la cosa es de que si el pecado está arraigado en nosotros y Dios destruye el pecado, ¿quién va a salir automáticamente destruido también? Pues el que tiene el pecado. Entonces, mire lo que Dios quiere y promete hacer. Probablemente le sugeriría no perder
allí donde estábamos en Romanos 16:20 y vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice, esto es lo que le dijo Dios a la serpiente cuando en esa ocasión de que Eva y Adán habían comido del fruto y Dios le reclama a Adán, después le reclama a Eva y por último ahora le está reclamando a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente y la mujer. La mujer representa lo que es la iglesia, el pueblo de Dios, los que siguen a Dios. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, entre tu simiente, o sea, los descendientes de Satanás y la simiente de ella, o sea, lo que es el pueblo de Dios. Dice, esta, que es la mujer o los descendientes de ella, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Saben qué es el calcañar? El talón. Si a usted lo golpean o le hacen una cortada en el talón, ¿se va a morir de eso? Ah, caray, ese talón está raro. Puede chuequear, puede dolerle. ¿Ah? En un tendón, pues puede batallar para caminar. Es más, hay personas que les amputan toda la pierna y siguen bien vivos. Pero ¿qué pasa si le aplasta la cabeza? Ahí sí se muere. Ok. Satanás lo que hace es de que hiere al pueblo de Dios y primeramente a la simiente que es Jesús en el talón. Y por eso es que Jesús pasó por todos sus conflictos, dolores y todo lo demás llevando la carga del pecado por nosotros. Él eventualmente murió por nuestros pecados, pero la herida que Satanás le produjo no fue la de la herida total y definitiva, sino que fue una herida que él sí le dolió, especialmente por la afectación de a su pueblo. Pero dice que a la serpiente, ¿qué iba a sucederle? Que se le iba a aplastar la cabeza. Yo no tengo experiencia con eso, pero hay personas que comentan de que han visto víboras, por ejemplo, y le dan un machetazo y lo cortan, por ejemplo, en dos. Pues la parte donde tiene la cabeza sigue viva por buen rato. Y especialmente si es una serpiente venenosa, uno no quiere correr el riesgo porque puede llegar eventualmente a morderle. ¿Cómo acabar con ella completamente? Aplastándole la cabeza. Ahora, después de haber dicho todo eso, hay que notar que ese versículo nos está diciendo que hay una amistad entre la serpiente y la humanidad. Por eso es que Dios dice, voy a poner enemistad o algunas versiones dice, voy a poner pleito. Dos amigos, alguien llega y le pone rumores entre ellos, entonces ahora sí, ya no se hablan, cada quien se va por su lado. Anteriormente estaban juntos. Nosotros desafortunadamente estamos muy apegados a Satanás. Por naturaleza tendemos a hacer ¿qué cosa? Lo malo. Tenemos que esforzarnos más bien para hacer el bien. Y el que hace que ese esfuerzo sea una realidad es Dios, que pone en nosotros esa semillita de querer hacer el bien. Ahora, Jesús cuando Él vino, esta promesa de pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, se cumplió inicialmente con Jesús. Cuando Él murió en la cruz, le dio un buen golpe a Satanás, pero muy similar a lo que sucede con las serpientes cuando les cortan en el cuerpo. ¿Qué sucede? Sigue vivo todavía. Ahora, volvamos a lo que es el que habíamos visto anteriormente, Romanos 16:20, porque vemos que es Dios mismo que lo está haciendo, pero ahora lo está haciendo por medio de nosotros. Donde dice, y el Dios de paz, ¿qué cosa? Aplazará en breve a Satanás. ¿Quién lo está haciendo? Dios. Pero miren, bajo vuestros pies. O sea,
Así como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí y lo que yo ahora hago, lo hago por la fe en el Hijo de Dios. O sea, es Cristo actuando por medio de nosotros. Así que cuando Cristo vive en nosotros, nuestros actos de obediencia a Dios es una manera de aplastar la cabeza de Satanás. ¿Sí se entendió? Ok. La siguiente entonces es, y lo que estamos viendo es cómo es que Dios puede lograr esto sin destruir al hombre, poniendo enemistad entre nosotros y Satanás. El siguiente es San Juan 1:29. San Juan 1:29 que dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. O sea, no es tanto nosotros, sino que es Cristo actuando por medio de nosotros, pero nosotros tenemos que darle esa libertad para que Él lo pueda hacer. Y para concluir con esta parte, esa pregunta de cómo lo hace Dios, primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. No, primera de Juan. Que dice, cualquiera que es nacido de Dios, dice, no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No me recuerdo cuándo fue exactamente que lo mencioné, pero cada uno de nosotros que hemos llegado a saber de Dios, que lo hemos aceptado y que hemos sido bautizados, tenemos dos naturalezas dentro de nosotros. Ah, caray. Cuando nacimos, todos, absolutamente todo ser humano nace con la naturaleza pecaminosa, la que heredamos de Adán y Eva por lo que es el pecado. En pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo. Entonces todos automáticamente tenemos eso. Pero cuando llegamos a saber acerca del Señor, lo aceptamos y dice, nos bautizamos, entonces dice la Biblia, recibimos el don de el Espíritu Santo y recibimos eso que dice allí. Utiliza la palabra simiente. ¿Sabe usted qué es una simiente? ¿Una qué? Una semilla. Muy bien. Ahora, ¿qué se hace con una semilla? Se debe sembrar. Alguien dice, se la come. No, si se la come ya no tiene nada. Lo que hace con una semilla es que la siembra. Y después de que se le echa agua y todo lo demás, ¿qué eventualmente sucede? Brota, bueno, germina, brota, crece y eventualmente da fruto. Ok. El que es nacido de Dios, cuando aceptamos al Señor y nos bautizamos, Dios pone en nosotros el Espíritu Santo. Ya tenemos la naturaleza carnal que está allí. Pero esa naturaleza espiritual ahora que Dios impone allí, entonces la alimentamos y poco a poco va creciendo, 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 creciendo. Lo que Dios espera y esperadamente que suceda es de que esa naturaleza se alimente y se fortalezca tanto que llegue a crecer, se logre sobreponer, aplastar y destruir la naturaleza carnal. Saben que eso mismo sucedió con Jesús, pero de una manera un poco diferente. Nosotros nacemos con la naturaleza carnal solamente, pero Jesús nació con las dos naturalezas. ¿Cómo así? Él nació bueno, vamos a empezar por la naturaleza espiritual. El ángel que vino a anunciarle a María del nacimiento de Jesús le dice, este santo ser que hay en ti será llamado el Hijo de Dios. Era un santo ser, es naturaleza espiritual y el Espíritu Santo fue el que lo engendró. Desde el nacimiento Jesús tiene el Espíritu Santo. Pero de igual manera, como vimos en el versículo anterior, Él participó de nuestra naturaleza. Así como los hijos del hombre participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, tenía la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual desde que Él nació. La diferencia con Jesús es de que Él nunca cedió
a la naturaleza carnal, solamente se mantuvo con la naturaleza espiritual y siempre la tuvo subyugada y aplastada. ¿Fue tentado Jesús? Sí, pero nunca cedió a esta naturaleza porque siempre estuvo con la espiritual. Nosotros, por haber cedido a la naturaleza carnal, por eso es de que entramos también en pecado. Pero Jesús nos dio el ejemplo para que de igual manera como Él subyugó la naturaleza carnal y se mantuvo con la espiritual, nosotros también podamos andar por ese camino. Es una elección que tenemos. Nuestra inclinación está de un lado, pero Dios quiere que nos mantengamos del otro lado. Ahora, algunas personas comentan y dicen, bueno, tenemos esa naturaleza y por naturaleza vamos a seguir pecando. ¿Ese es el plan de Dios, que sigamos pecando? La respuesta es no. Vamos a ver varios versículos para sustentar esto. El primero está en Mateo 1:21. Mateo 1:21, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús? Porque en la Biblia frecuentemente los nombres tienen un significado. Dice, porque él, ¿qué cosa? Salvará a sus hijos de sus pecados. Hay una diferencia muy importante que debemos de ver aquí. La diferencia es salvar de los pecados o salvar en los pecados. Cuando una persona se salva de algo, ¿qué sucede? La persona sale de. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que no sé, pero estamos vivos todavía. Ok. Digamos que usted está en un edificio que está en fuego. ¿Ok? El edificio está en fuego, se está quemando. Si usted se quema, se queda allá adentro, ¿qué va a suceder? Se va a quemar, se va a morir. Ok. Usted comienza a gritar, auxilio, auxilio. Una persona de afuera se da cuenta de eso y entonces lo que hace es, decide venir a salvarlo. Logra conseguir una colcha grande, lo empapa bastante de agua, se envuelve, se mete corriendo y entonces usted en medio del edificio le dice, métase adentro de la colcha. Y se quedan ahí. ¿Lo salvó? ¿Perdón? Por un ratito le retardó la muerte porque eventualmente la colcha se va a secar y se van a quemar ahora sí los dos. Ahora, muchas personas, digamos que el edificio que se está quemando es el pecado. A veces se tiende a presentar que Jesús llega y nos hace eso y nos mantiene dentro de lo que es el pecado. Comparado con la idea de el mismo escenario, la persona está en el edificio, se está quemando, grita, alguien de afuera agarra una colcha, lo empapa, entra y dice, métese, y ahora los dos salen corriendo del edificio y ahora están afuera. ¿Lo salvó? Sí. Y eso es exactamente el ejemplo que la Biblia nos presenta. Y vamos a ver dos ejemplos tangibles que se nos presentan. El primero de ellos es en San Juan 5:14. San Juan 5:14 es la historia del paralítico que estaba en Betesda. Es un señor que estaba por 38 años paralítico esperando un milagro que sucediera y esos 38 años no se había cumplido. Pero mire, Jesús ahora le hace el milagro y lo sana y él ya está caminando. Y las últimas palabras de Jesús para él son estas. 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Y qué le dice? No peques más, ¿por qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Y la misma idea es la que vemos con el escenario de la mujer que fue tomada en adulterio, que le trajeron a Jesús en San Juan 8:11. San Juan 8:11, después de que la habían acusado y Jesús les dice a los que la acusaban, si alguno de ustedes no tiene pecado, ándele, échele la primera piedra. Y pues como todos reconocían que tenían pecados, ¿qué hicieron? Botaron sus piedras y se fueron. Entonces, cuando ella se da cuenta de que nadie la había, que no la habían apedreado, entonces Jesús le dice,
Bueno, le preguntó Jesús, ¿ninguno te condenó al final del 10? Y en el 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ah, qué padre. Entonces voy a volver a mi vida. No, dice, vete y qué cosa, no peques tanto. O vete y peca menos. No, dice, no peques más. Entonces, la pregunta es, ¿qué espera Dios de usted y de mí? Que no pequemos. Eso es lo que espera Dios. Ahora, ¿podemos lograrlo por nuestra propia cuenta? No. Jesús, la manera como él lo logró fue dependencia completa de Dios. Jesús mismo dijo, yo no digo nada de mí mismo, sino solo lo que el Padre me dice. Yo no actúo o yo no hago nada, sino lo que el Padre me dice. Y después nos dice, ejemplo yo os he dado para que como yo hice, ustedes también lo hagan. Ahora, ¿cuál es el deseo, para ir concluyendo, cuál es el deseo que tiene Dios para nosotros? Voy a dividirlo en un deseo personal y un deseo colectivo, que como van a ver, básicamente es el mismo. Judas 1:24. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas es el que está antecito de Apocalipsis. Judas 1:24 dice, a aquel pues que es poderoso para guardaros, ¿qué cosa? Sin caída. ¿Qué creen ustedes que quiere decir sin caída? Sin pecar. O sea, ¿Dios nos puede proteger a nosotros de caer en pecado? La respuesta es sí. Nosotros por nuestra propia cuenta, con nuestra tendencia al pecado, no lo podemos hacer. Pero el poder de Dios viviendo en nosotros sí lo puede lograr. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensible con gran alegría. Ese es el deseo que tiene para con cada uno de nosotros. Pero, ¿ustedes han hecho una fogata alguna vez? ¿Una fogata? ¿Qué se necesita para hacer una fogata? Leña. ¿Un pedazo de leña? Un buen grupo de leña. ¿Por qué? Porque si uno enciende una leña, si le pone la gasolina y lo enciende, va a quemar eso, pero eventualmente se va a apagar. Pero ¿qué sucede cuando pone varios leños juntos y lo prende? Ahí se mantiene el fuego. Hay una cosa que dicen con lo de los superhéroes. En la unión está la fuerza. Efesios 5:27. Efesios 5:27. Efesios 5:27 dice, el deseo de Dios para con lo que es la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa que no tuviese, dice, mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y nuevamente, lo de la caída quiere decir pecado. ¿Qué es mancha? Igual pecado. Dios quiere presentarse para sí mismo, dice, una iglesia que no tenga mancha ni arruga y sin pecado. Una iglesia que represente a Jesús. Imagínese esto. ¿Por qué fueron echados Adán y Eva del huerto del Edén? Porque pecaron por desobediencia. Y nosotros podríamos decir que fue un pecado chiquitititito comerse una fruta. Y es más, si eso fuera pecado grande, la mayoría o una muy buena cantidad de la gente estaría en pecado porque hay mucha gente que no le gusta comer frutas. Eso es punto y aparte. Pero nosotros teniendo esa naturaleza pecaminosa, ¿creen ustedes que si Adán y Eva fueron echados por un pecado, que nosotros vamos a entrar al cielo viviendo en pecado? Pues ¿cómo que no? ¿Qué nos está diciendo esto? Jesús nos dio un ejemplo de que como Él vivió en comunión con el Padre, y eso fue lo que guió su vida, para que a pesar de que Él fue tentado todo a su alrededor, se mantuvo limpio y sin mancha y sin caída.
que cuando Él abre ese paso, que nosotros podamos venir detrás de Él y seguir ese mismo camino para llegar a donde Él llegó. Cuando Él tuvo ese tipo de vida, ¿dónde terminó Él? En el cielo, al lado del trono de Dios. Esto es un proceso. La Biblia nos dice que la senda del justo, dice, es como como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día, ¿qué cosa? Esclarezca y entonces llega el sol en todo su esplendor. Comienza así nomás como una pequeña lucecita, pero poco a poco se va aumentando. Dios quiera que Jesús en la vida de nosotros pueda ser esta representación. La única manera que vamos a ver o lograr esto es que si realmente reconocemos qué tan malo es el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿quiere que le paguen? La paga del pecado es muerte. Si no quiere ese pago, entonces no hay que hacer ese trabajo. Porque Dios es muy justo. Al que paga, Él se asegura de que va a recibir su pago. Y es porque usted se lo merece. Dios quiera que podamos vivir siempre en este contexto y en esta idea. Servir a Dios ahora, siempre y en su camino. No sé si, aunque ya nos pasamos un poquito del tiempo, porque creo que empezamos como unos 5 minutos tarde, son 8:18, así que estamos todavía en la cantidad de tiempo, pero no sé si haya alguna pregunta o comentario que si quisiera presentar antes de que concluyamos. ¿Se entendió? Amén. Dios mediante, entonces nos veremos la próxima semana en el mismo lugar y a la misma hora el próximo jueves, Dios mediante a las 7:15. Les invito para que nos podamos colocar en pie y entonces terminamos con una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias le damos porque a través de su palabra nos ha dado no solamente el escenario general, sino lo desastroso y problemático que es el pecado. Le pedimos que pueda abrir nuestro entendimiento para que podamos tener la capacidad y el entendimiento para saber esto y de igual manera, Señor, que podamos abrir nuestro corazón para que usted pueda dirigir nuestras vidas para que podamos por medio de usted tener esa victoria. Que al final cada uno de los aquí presentes podamos ser de los que participemos en aplastarle la cabeza al enemigo y así como Cristo Jesús sentarnos a la diestra del Padre en su trono celestial. Al salir de este lugar, que su bendición siempre nos acompañe y que nos pueda ayudar para volver a seguir estudiando su palabra y adorarlo en su santidad. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.